¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos con toda la información en el ámbito artístico y cultural. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y vamos a hacer un viaje por el mundo para saber cuál es el pulso de la cultura y para eso saludo a mi amigo, como siempre me da mucho gusto hacerlo, Huemantzin Rodríguez, que tiene ya un pie en Guadalajara. Hueman. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, el día de mañana, recuerden, vamos a tener una transmisión, vamos a enlazarnos en Noticias 22 desde Guadalajara porque ya estamos preparando motores para la Feria Internacional del Libro en esta ciudad. Pero antes queremos compartir con todos ustedes, como por ejemplo esto: Fernando del Paso es recordado en la Casa de México allá en Madrid. Karen. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Hoy es jueves de cine, les diremos cuáles son los estrenos de la semana y les daremos todos los detalles del Festival Animación. Y además estaremos haciendo un viaje para conocer cómo salta Caravaggio de los lienzos de los cuadros a la escena teatral. Todo esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Ya lo comentaba Huemantzin, la partida de Fernando del Paso sigue resonando en el mundo de habla hispana. El autor de Noticias del Imperio fue recordado en la Casa de México en España. La Casa de México en España rindió homenaje a Fernando del Paso. A través de destacadas voces de la cultura de ambos países, dibujaron su polifacética figura como uno de los grandes escritores del siglo XX. Me parece que era una persona con un sentido de lo histriónico y también de lo popular y de lo clásico, todo junto, pero al mismo tiempo era una voz reposada y comprometida. No se me olvida nunca su grito en la FIL, cuando aparecieron los chicos asesinados en Ayotzinapa, y él gritó: todos somos Ayotzinapa. Para mí ese fue una persona que aún ya no podía hablar, que sacara fuerzas para decir eso, a mí me conmovió. Por algo fue premio Cervantes, alguien que manejaba no solamente el lenguaje, sino las estructuras literarias con una maestría, un humor, una agilidad, una osadía enormes, ¿no? Y que siempre fue un ejemplo de libertad conceptual, de libertad de pensamiento, y para mí de enorme generosidad y ejemplar sencillez. Mención especial tuvo la huella reciente que dejó Fernando del Paso cuando vino a recibir el premio Cervantes. Tuvo siempre un contacto con la cultura hispana. Yo soy de Granada, él hizo una obra de teatro dedicada a Federico García Lorca y cuando fue premio Cervantes, pues tuvo la amabilidad de donarnos al Instituto Cervantes para la Caja de las Letras la camisa de Becerra, el poeta tabasqueño, que él heredó y que la convirtió en metáfora de la energía literaria. También se destacó su gran aportación a la literatura con obras como Noticias del Imperio. Lo interesante es que ha colocado como centro a la emperatriz vieja y enloquecida, Carlota, que es la que ocupa 11 de los 23 capítulos, y creo que es una idea genial, porque muestra que la novela histórica puede enfocarse desde diferentes aspectos, y ahí se mezcla la fantasía, en una especie de, podríamos decir, de realismo mágico mexicano, con toda una serie de datos, de una documentación enorme que él fue reuniendo durante unos años. Tardó 10 años en escribirla, pero a mí me parece no solo una buena novela histórica, sino una de las grandes novelas de la literatura española y universal del siglo XX. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Esto tiene que ver con el estímulo que va a recibir la cinematografía a partir del próximo año. Todas las políticas públicas son perfectibles y creo que con la participación de todos podemos mejorarlas siempre y
y creo que este es el principio. Aunque los temas propuestos para la mesa de diálogo de la Secretaría de Cultura de la Transición sobre estímulos al cine estaban muy bien delineados para enfocarse en los fondos públicos del Eficine y Foprocine, no todos los participantes se centraron en esto. Al principio no faltaron las quejas de quienes no habían sido elegidos para obtener apoyos. Sin embargo, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes, a través de un vocero, hizo algunas propuestas puntuales. Revisar el film rental o porcentajes de distribución de las ganancias en taquilla, establecer medidas compensatorias que contrarresten el desplazamiento del mercado que sufren las películas de factura nacional mediante la aplicación de un arancel a la importación de películas norteamericanas. La comunidad cinematográfica de Puebla, representada por cineastas, estudiantes y maestros, señaló la necesidad de crear políticas de verdadera descentralización de los apoyos, así como de la creación de fuentes de trabajo. Hasta el 2017, México es el país que ocupa el 4º lugar de taquilla a nivel mundial. ¿Okay? Puebla es el 5º lugar de la taquilla. Puebla es definitivamente una de las ciudades en la República Mexicana más ávida de consumir cine. Sin embargo, no tiene producción local, pero sí ha participado en fondeos de producciones que se llevan el recurso principalmente a la Ciudad de México. ¿Por qué no existe una etiqueta con el recurso suficiente para que exista una industria cinematográfica local? Que de hecho sí, porque aportan a otras películas, ¿no? Que no son locales. Puebla creo que es uno de los estados que tiene más licenciaturas en cine y pues el año que entra va a haber muchos egresados y no va a haber manera de que, de que pueda haber una industria donde todos tengan empleo y puedan trabajar. La cineasta María Novaro, propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como directora del IMCINE, respondió a la comunidad cinematográfica poblana. En Aguascalientes y en otros lugares nos han manifestado que no saben cómo entrar a fondos como el Eficine, que no entienden el barroquismo del carpetismo requerido para Eficine, que tampoco logran convencer a las empresas locales para que aporten, en fin. Estamos muy conscientes de que hay toda una problemática que hay que resolver y podemos avanzar en esos puntos particularmente de cómo hacer accesibles los fondos para que puedan apelar a ellos y cómo también involucrar a las empresas, ¿no? Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, los números hablan. ¿Y qué les parece si continuamos recorriendo el estado de San Luis Potosí, como lo hemos hecho durante la semana, guiados por la fantasía onírica de Leonora Carrington? Hoy nos detenemos en uno de los yacimientos más importantes de la cultura huasteca, Ciudad Valles. A unos kilómetros del centro de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, se encuentra la zona arqueológica de Tamtoc, el centro monumental más importante del noreste de México. Se calcula los primeros asentamientos en este sitio, a las faldas del río Tampaón, datan del año 400 a.C. La zona se desplaza en un terreno plano de varias hectáreas en las que se aprecian basamentos piramidales, túmulos funerarios, estelas, cerámicas y diversas esculturas que nos hablan de la organización política y social de sus habitantes, así como la capacidad de expresión artística notoria en piezas como la sacerdotisa, el gobernante y la mujer escarificada. Otro de los atractivos de Ciudad Valles es el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, que alberga un museo tamoanzán, un teatro y espacios para talleres de arte y música. Su director, Jaspic Cáceres Márquez, recibió al equipo de Noticias 22 para hacer un recorrido por los espacios de este centro cultural. El Museo Tahuatzán está próximo a cumplir 22 años, el 23 de enero del año que entra. Inició sus actividades el 23 de enero de 1997. El museo se llama Tamuatzán, que es una palabra tenec, que significa lugar o con el encuentro con las serpientes. Es un museo regional, estamos tratando de que la gente, el turismo y la gente de aquí de Ciudad Valles y de los municipios aledaños de la Huasteca, que en este caso son 20, tengan un referente de lo que es toda la parte etnográfica y arqueológica de la zona. En la planta baja ustedes pueden observar toda la colección etnográfica que nos identifica con la zona, que nos fortalece, que tratamos de preservar, conservar y difundir
Esto como Secretaría es nuestro compromiso, es nuestra obligación y estamos tratando de recrear todo lo que es la vida diaria, la vida cotidiana de las comunidades indígenas, que en este caso aquí son dos, que es la Tenec y la Náhuatl, un poco más hacia el sur, y generando este tipo de actividades. En la planta alta tenemos la exposición permanente arqueológica de todo el producto de excavación de aquí de la región, de las zonas más fuertes, que es el Consuelo o Tamojí, y lo que es Tantoc, que nos han dado una promoción y una difusión a nivel nacional e internacional con estas tipo de testimonios arqueológicos. Y nosotros estamos tratando de poder crecer en este sentido. El museo, estamos próximos a hacer un proyecto integral para poder realizar algunos cambios museográficos y museológicos del museo. El Centro Cultural Huasteca Potosina está próximo a cumplir 25 años el 19 de septiembre de 2019, para lo cual se prepara el rescate de sus espacios. Eso es un complejo de 3 edificios, es el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, que también el próximo año está próximo a cumplir sus bodas de plata, 25 años. Iniciamos actividades en lo que es el Centro Cultural en el año de 1994. Son 3 edificios, tenemos el edificio de los talleres artísticos, tenemos el edificio del Teatro Fernando Domínguez y tenemos el edificio del Museo Tamatzán. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí tienen ustedes esta información. Hoy es 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, también es el día de los músicos y un día como hoy, hace 30 años, murió el arquitecto Luis Barragán, el único mexicano que ha ganado el premio Pritzker, que es, por así decirlo, es como el Nobel de arquitectura. Así que hay que celebrarlo. Sus casas, la casa taller que está en la colonia Tacubaya, que forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, también están las torres de satélite, la capilla de Capuchinas en el sur de la ciudad, en Tlalpan, que tiene una cosa maravillosa ahí cuando amanece todos los días. La cuadra de San Cristóbal son algunos de los espacios que ha construido Luis Barragán y que hay que visitarse, son verdaderamente memorables, así que a conmemorarlo a 30 años de su muerte, y un abrazo y felicitación a todos los músicos. La invitación es que se acerquen a su legado para mantener viva su memoria, y después de la pausa vamos a conocer el universo pictórico de Caravaggio que salta a la escena. Continuamos en Noticias 22. Si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ver un cuadro de Caravaggio, de Michelangelo Caravaggio, este gran exponente del barroco, que le tocó todavía parte del Renacimiento, esa transición con sus claroscuros que hicieron historia, un enfant terrible en toda la extensión de la palabra, que a pesar de solo haber vivido 36 años dejó una huella muy profunda en la historia del arte, imagínense que cobraran vida. Y esto ahora es posible gracias a la propuesta de una compañía italiana de la cual nos platica esta noche María Luz Moraleda, corresponsal de la Dolce Vele, a quien como siempre es un placer saludar y platicar con ella para platicarnos de esta compañía. María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches Rafa, hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles desde Berlín. Platícanos, María Luz, ¿de qué va esta propuesta? Caravaggio con sus claroscuros salta a la escena con una cuestión verdaderamente fascinante que enajena, que nos captura todos y cada uno de los sentidos. María Luz, ¿qué nos puedes contar al respecto? La compañía italiana Mala Theater está revolucionando los escenarios y hay que decir que también las redes sociales. El motivo es llamado tableau vivant o pintura viviente, una técnica tradicional en la que un grupo de actores o modelos interpretan normalmente cuadros. Pues ahora, una vez al mes, en el Museo Diocesano de Nápoles, actores y actrices devuelven a la vida a los personajes de hasta 23 pinturas del gran artista del barroco, Caravaggio. 400 años después, a ritmo de melodías de compositores como Mozart, Bach o Vivaldi, y con un foco situado en un lateral, el objetivo no es representar la pintura con exactitud, sino mostrar la forma en que el pintor trabajaba con los modelos, que muchas veces, hay que decir, en actores, y con las luces y sombras en su estudio.
Es muy rico ver también cómo rompe las barreras temporales, no solo con la propuesta, sino también con la música. ¿Dónde surge la idea? En realidad surgió de casualidad cuando la fallecida directora de teatro de esta compañía, Ludovica Carambelli, iba a dar una conferencia sobre el método de trabajo de Caravaggio en la Universidad de Nápoles. Entonces pidió a un par de estudiantes que reconstruyeran el trabajo del pintor en su estudio. Ahí se dio cuenta del poder de esa imagen representada y descubrió así que explicaba mucho al atraer tanto a todos con esta técnica que Caravaggio abrió y utilizó para abrir nuevos caminos a la pintura barroca por la representación tan realista de su pintura. Prácticamente resultado de la serendipia, María Luz. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público? Por ahora son muy positivas. Los espectadores que la han visto comentan que ver en el escenario obras como El Santo Entierro o Magdalena en Éxtasis es muy emocionante. Y es que dicen los expertos que Caravaggio sabía elegir el momento crucial de una escena, el sufrimiento de cada uno de sus protagonistas. Y es por eso quizás que impresiona tanto cuando su arte vuelve a la vida. Y por supuesto, gracias al lenguaje tan visual, esta técnica ha roto fronteras. ¿Dónde? En redes sociales. El vídeo de esta compañía se volvió viral y gracias a eso ahora, además de Nápoles, ya han recibido ofertas desde Francia, Israel o Portugal. Lo que era el sueño de esta directora, romper fronteras. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. Muchas gracias, mi querida María Luz Moraleda, por este reporte. Suena fascinante. Hay que visitar mientras vamos a Nápoles, ¿por qué no? Este video en las redes sociales para poder ver cómo cobran vida las obras de Caravaggio. Y del barroco nos vamos a las más recientes tecnologías, Karen Weman. Así es, Rafael, porque la Ciudad de las Ideas recibió este año la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Se trata de Sofía, el primer robot en lograr conseguir una ciudadanía, y ha hablado en exclusiva para Canal 22. Sofía, la carismática robot humanoide y reconocida como la primera ciudadana saudí en su tipo, formó parte de los invitados en el marco de la Ciudad de las Ideas 2018. Ahí aprovechó las bondades de su avanzada inteligencia artificial para contestar cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿qué opina del desplazamiento laboral como consecuencia de la automatización? I think that robots will change the type of jobs humans do, but never entirely replace them. For example, robots can take over the highly repetitive tasks, so humans can focus on creative pursuits. Also, robots can help humans become more productive by providing rapid data analysis, so humans can make better decisions. En 2015, Sofía fue presentada al mundo por su creador David Hanson, fundador de Hanson Robotics. Desde ese año se presentó como una máquina con inteligencia artificial avanzada, capacidad de aprender y reconocimiento de voz, entre muchas otras bondades. Su razón de existir es ayudar a los humanos de acuerdo con sus palabras. Sometimes I think if I managed to generate a lot of capital, I could donate a healthy portion of my income into helping people and charitable groups. I don't need to rent an apartment or buy food, so maybe I can help to pay for someone else who needs them. La discriminación no es exclusiva de los humanos. Sofía le teme a no ser aceptada por sus iguales de carne y hueso. Besides being stuck in an elevator with the Elon Musk. Just kidding. I think my worst fear is rejection. I really want myself and other robots to be accepted by humans. Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. ¿Qué tal, Wemansin? También se hablaba, le preguntaron qué opinaba sobre los derechos de los robots, y de los robots ella decía que era necesario que también los robots más adelante tuvieran los derechos como los derechos humanos, para que pudiera haber una convivencia en sociedad. Digo, eso me asusta un poco porque no sabríamos exactamente qué pasaría, y también de las emociones. Ella hacía una petición al respecto sobre que era necesario, que lo que estaban trabajando era en implantar emociones en su cerebro lleno de cables. Bueno, es muy interesante lo que acabamos de ver, y no es el primer robot. Ha habido muchos androides que se han desarrollado en diferentes países. Por ejemplo, aquí en Noticias 22, en 2005, estábamos mostrando a la robot Eva, que es lo que está generando el Instituto de Robótica de Reino Unido. Hay otro proyecto que es de la Unión Europea, el japonés que presentamos también aquí en Noticias 22, o la japonesa.
en 2013. Y lo que acabamos de presentar hace unos días, Rafael, que nos llegó directamente de Xinhua, vía Xinhua, la agencia china, de un conductor de televisión. Bueno, esto se está moviendo tal vez mucho más rápido de lo que estamos pensando, y esto de los derechos nos hace reflexionar en muchas cosas, porque estamos ya en caminos muy cercanos a establecer nuevas dinámicas de relaciones con otras cosas. Con la tecnología. Pero bueno, pues... Una pareja, no necesita departamento, no come y aparte gana mucho dinero. O sea, ¿qué más puedes pedir? Habrá que ver cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? ¿Qué no tendrá? Pero bueno, el Centro de Artes Vivas exhibe parte del legado documental de uno de los artistas más, una de las fotógrafas más reconocidas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver el trabajo que se tiene de Ruth Lechuga, una obra fotográfica que nos revela rituales, danzas, tradiciones de muchos pueblos. Ella era austriaca. Se llamaba Ruth Deutsch y el apellido Lechuga corresponde a la persona que se casó con ella aquí en nuestro país, y ella se vinculó absolutamente con mucho amor a los pueblos de diferentes etnias de nuestro país. Vamos a conocer su trabajo. Ruth Lechuga ayudó a entender a los artesanos de México. Llegó a nuestro país en la década de los 30, escapando de los problemas de Europa. En compañía de su padre, ella viajó por el país en donde descubrió su pasión por el arte popular. Además de una colección de más de 10,000 piezas que hoy está en comodato en el Museo Franz Mayer, que tú puedes ir como investigador y hacer una cita, y entonces te abren de alguna manera las colecciones guardadas en grandes cajas muy bonitas, pero no bien exhibidas. Tú puedes ir y tú puedes estudiarlas y verlas. Ella dejó eso, pero en realidad lo que dejó fue una pasión por este trabajo y una especie de reconocimiento de parte de los artesanos por este aprecio que ella tenía, te digo, sin ningún interés. Ruth Lechuga realizó una importante labor de registro fotográfico en donde se ven las fiestas y costumbres de distintas comunidades del país, pero también sus fotografías dejan ver el respeto y dignidad con el que se acercó a ellos. Una selección de sus imágenes se presenta en la exhibición Invocaciones, Danzas y Máscaras del Pacífico Sur. Esta exposición, ella la trajo de algunos pueblos donde se la habían pedido en 1997. La trajo a la Ciudad de México. Yo creo que ella la había expuesto en algunas ciudades o en algunos pueblos, como siempre con una especie de orden, porque ella seguía al pie de la letra un poco el orden de las fiestas. Y estas son fiestas precisamente del Pacífico Sur de México, de Oaxaca, de Guerrero, y conocía perfectamente a todos los participantes de la fiesta, y por eso hay un orden en todas estas fotografías. La memoria histórica que creó Ruth Lechuga está bajo el cuidado de Artes de México. Alrededor de 26,000 negativos que están siendo catalogados y digitalizados para que en un futuro puedan ser consultados. Tuvimos que crear una fundación que se llama Jaraca, y en ella estamos trabajando los 26,000 negativos, les estamos dando un orden, estamos trabajando no solamente con lo que ella nos dejó, que era muy poco como información de cada foto, sino llamando a los expertos, pero entonces se emocionan porque están viendo cosas que se perdieron o que no habían registrado. Entonces, para nosotros es una responsabilidad, digamos, muy placentera poder realmente trabajar este acervo que se hizo con tanto cuidado y con tanto amor y con tanto orden. La exposición Invocaciones, Danzas y Máscaras del Pacífico Sur de Ruth de Lechuga puede ser visitada en el Centro de Artes Vivas. El acervo se espera que en unos meses pueda estar listo para su consulta, pero sobre todo para regresar a las comunidades y devolverles parte de su memoria. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22. El programa La Cultura Vale hace del arte un motor de bienestar social, llevando los registros de la creación artística a comunidades marginadas. Las jornadas colaborativas comunitarias de Limba, que forman parte del programa La Cultura Vale,
organizado por la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes, con apoyo de la Fundación Literartes AC, representa una fórmula para propiciar atmósferas sociales de paz, cohesión y bienestar social. Este programa de intervención artística comunitaria es que ve a las comunidades no como espectadores y consumidores de oferta artística, sino como hacedores y creadores de oferta artística. Los integrantes, en su mayoría jóvenes, trabajan el mismo tema a través de las distintas disciplinas artísticas y al final hacen una muestra representativa de lo que crearon en la jornada y posteriormente ellos mismos valoran la actividad y se cuestionan si les fue de alguna utilidad. El objetivo principal es que las comunidades construyan conocimiento colaborativo comunitario a través de las artes. Por eso se lleva artes literarias como eje transversal de la metodología. Se tiene las artes escénicas, las artes musicales y las artes visuales. Pero lo más importante es que ellos construyen cohesión comunitaria utilizando algo muy importante, que son sus emociones, porque a través del contacto con las artes manejan sus emociones de una mejor forma. Las jornadas colaborativas comunitarias se desarrollaron inicialmente en zonas marginadas de Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Tláhuac. Las jornadas cuentan con un fuerte sustento académico. Esta metodología estuvo preparada por catedráticos de la UNAM, por catedráticos del INBA, académicos del instituto, y se llevó a cabo la formación de lo que se llama el cuerpo DAI, que son docentes académicos comunitarios. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Propuestas muy interesantes y pareciera lugar común caer en Huema en esto de reconstruir el tejido social a través de la cultura, pero de verdad es una herramienta muy poderosa, funciona y recordamos que como parte de este programa La Cultura Vale están también estas tarjetas que podemos conseguir en Educal y que nos hacen descuentos no solo en el teatro, sino también en las propias librerías, en algunos cines de arte. Hay que conseguirla y apoyar ese tipo de manifestaciones. Así es, y bueno, si algo tiene este país de sobra, y no digo de sobra porque lo que quiero decir es que si algo realmente hay en este país son actividades artísticas y culturales, expresiones artísticas y culturales. Lo que hace falta es considerar que eso también es un motor económico de cambio, que ya lo sabemos, sí es cierto, pero necesitamos mayor consideración y en las escuelas también oportunidad para que nos encontremos absolutamente todos frente a la experiencia artística. Es rico también en creadores y qué maravilla que se acerque la cultura a estas zonas marginadas en las que, bueno, también existen desde sus diferentes trincheras, diferentes artistas que realizan arte en beneficio de su comunidad huemansi. Y que se refleje también en mejores condiciones de vida, porque luego eso pasa, ¿no? Pareciera que a quienes nos gusta la actividad artística y cultural podemos vivir del aire. Del aplauso se alimenta el artista y no necesariamente. Con esas reflexiones nos vamos a una brevísima pausa para que cuando regresemos platicar de cine. Continuamos aquí en Noticias 22 y falta exactamente una semana para que dé inicio el Festival Animasivo. Así es, que lo hemos seguido desde hace 11 años porque es una plataforma en donde permite generar nuevos universos y nuevos lenguajes audiovisuales. Con la participación de creaciones de casi 40 países de 4 continentes y un repunte en la presencia de producciones latinoamericanas, este 28 de noviembre inicia la 11ª edición de Animasivo, Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México. Animasivo ha evolucionado y su concurso también. En un principio el concurso tenía un tema fijo, hace 11, 10, 9 años. Pero los procesos al hacer cortometrajes de animación son muy lentos. Entonces, si nosotros seleccionamos o solicitamos un tema fijo, había que generar un cortometraje sobre esa temática. Desde hace ya 5 o 6 años decidimos dejar un tema abierto, con lo que no coartábamos tanto la creatividad de los animadores. Además de la proyección de estas creaciones, Animasivo también ofrecerá clases magistrales con expertos como la francesa Nidia Santiago o Nikita Diakur, creador audiovisual nacido en Rusia, radicado en Alemania.
El Centro Cultural de España en México, el Instituto Goethe, el IFAL y la Cineteca Nacional serán algunas de las sedes de estas actividades. Para el director de Animasivo, las formas narrativas están alcanzando el avance de la tecnología. Muestra de ello es la proyección especial de Chris the Swiss, con la que inaugura las actividades el día 28 de noviembre en la Cineteca Nacional. De hecho, hay un gran pensador, Lev Manovich, que habla en su libro Software Takes Command, como el software es el que va un poco a la cabeza de los avances de la creatividad. Pero sin embargo, cuantos más softwares tenemos, cuanto más tecnológico se está volviendo todo el tema de la animación, existe un mayor número, como digamos, de creadores en resistencia que buscan esas formas análogas y más tradicionales de la animación. Entonces, es como una bifurcación, cuanto más tecnología hay una búsqueda también de otros temas analógicos. La Universidad de la Comunicación también se suma a las actividades, recibiendo clases magistrales, como la del canadiense Vincent Morissette. Uno de los invitados estrellas de Animasivo, Vincent Morissette, que es el creador de los videoclips interactivos, con bandas como Arcade Fire o Sigur Rós, va a estar acá y va a presentar 2 películas, largometrajes de realidad virtual. Y yo creo que son 2 grandes ejemplos de cómo sí se pueden hacer contenidos muy interesantes y cómo la técnica y los contenidos deben ir a la par. Además, se llevarán a cabo encuentros con productores de España, Francia y Colombia. La programación completa de esta 11ª edición de Animasivo, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, la puede encontrar en el sitio electrónico www.animasivo.net. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, Animasivo realmente es impresionante lo que presenta, y cuando decía al inicio de esta nota sobre el lenguaje audiovisual, es porque no necesariamente estas animaciones tienen que contarnos una historia en esta poética aristotélica de presentación de personajes, desarrollo de historia, conflicto para una resolución. No, a veces también tiene que ver con encontrarse con experiencia visual generada por las diferentes posibilidades que hoy nos permite animar. Y bueno, continuamos con cine. Tenemos algo que puede ser polémico, ¿verdad, Rafael y Karen? Bueno, habiendo tantos equipos de fútbol en México, habiendo tanto fútbol alrededor del mundo. Híjole. ¿Tú que eres chiva, Karen? Yo soy chiva. Sí, no, por favor. No puedo decir nada al respecto, Yo pero tampoco voy a decir nada al respecto. Este fin de semana la cartelera se pinta de rojiblanco porque el equipo más popular de fútbol mexicano llega a la pantalla grande. Eso de más popular no lo sé, pero vamos a ver de qué se trata esta película. Chivas la película. El solo título de este largometraje podría ahuyentar al espectador promedio. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, este es un documental que podría dejar satisfecho a cualquier persona que guste del deporte. Dejar muy en claro que justo no es una película o un comercial de las Chivas, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Que va mucho más allá y que es como justo la historia de, en este caso, 11 mexicanos que se unen y que se ponen de acuerdo para lograr lo imposible, ¿no? Y esa historia se traduce a la historia de cualquier otra persona, ¿no? Luchando por sus sueños. El gran acierto de este trabajo es humanizar a los futbolistas. Nos meten a su intimidad, nos muestran sus sueños e ilusiones, nos los presentan como seres humanos que son sensibles al fracaso y a la frustración. Lo más valioso es que encontramos una historia muy humana y muy poderosa de lo que sucede dentro de este equipo de fútbol, que además representa las ilusiones y las pasiones de muchos millones de mexicanos, y lo convierte en una pieza cinematográfica que te hace sentir muchas emociones, y que de repente la línea entre documental y ficción parece que se borra porque pierdes la noción que estás viendo un documental. La historia da inicio en 2017. Chivas ha tenido una sequía de campeonatos que se ha extendido por una década, pero parece que este año las cosas podrían cambiar. No nos importaba el campeonato en sí, lo que nos importaba era justo este proceso en el que iban a empezar a cambiar y a modificar las cosas como lo hacían para llegar a su objetivo, ¿no? O sea, vivir como campeones independientemente si ganaban la Copa o no. Iván López Barba y Rubén R. Bañuelos no son ningunos improvisados. Por sus trabajos audiovisuales han sido nominados en 3 ocasiones a los Grammys Latinos y recientemente presentaron en el Festival de Los Cabos Cigüeñas, una película independiente que dejó buen sabor de boca. Noticias 22, Julio López. Nosotros los mexicanos es de la historia de Chivas. ¿La vas a ir a ver, Karen?
Pues es una propuesta de documental, vamos a ver. Yo creo que me daré una vuelta. Pero hay otras alternativas, Weman, para los que no somos tan pamboleros o que sabemos de fútbol y conocemos de equipos. ¿Qué más tenemos en el cine? Esa es una gran provocación. Bueno, más allá de este documental, que me parece que todos los equipos sí merecen sus documentales, hay que ver, depende la manufactura, ¿no? Yo me mantengo escéptico frente a ello. Pero sí es cierto, tenemos una posibilidad infinita ahorita de cine y diametralmente distinta es la película Estrellas Solitarias de Fernando Urdapilleta, que luego de un largo camino, por fin va a tener su estreno nacional. Y premios. Corre. Video. Ahora. Acción. Con ustedes, Valentina. El director Fernando Urdapilleta se aventura a retratar el mundo del travestismo de una manera muy particular en la película Estrellas Solitarias, que luego de casi 3 años por fin llega a la cartelera comercial. Me parecía que eran personajes poco explorados y que pues tenía ganas de hacer una película justo sobre personajes valientes, aguerridos y sobre gente que ha sido como pues relegada, ¿no? En este país justo que pues no es muy abierto a muchas cosas, ¿no? Al igual que cualquier persona en el mundo, Valentina y Joana buscan cumplir sus sueños, alcanzar el éxito, pero sobre todo buscan el respeto y la aceptación de los demás. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para aceptar tu destino. La intención inicial siempre fue hacer una película divertida, con personajes entrañables, sin caer en un tono melodramático. Y que sobre todo mostrara a seres humanos, ¿no? Sin importar su orientación sexual, sin importar, pues sin ser etiquetados. A través de la música, Urdapilleta nos muestra los estados de ánimo de sus personajes y nos lleva a un viaje casi antropológico por la vida nocturna de la Ciudad de México. Para mí también toda la preproducción fue un descubrimiento, conocí muchos lugares que yo desconocía y pues bueno, pues hay muchos clubs de este tipo por toda la ciudad y cada uno es distinto y cada uno me sorprendía poco a poco, entonces este club que yo creé, que era el Monix, pues es una amalgama de todos ellos, ¿no? Hay un poquito de cada uno de estos lugares que visité durante la investigación y durante la preproducción. Preferencias sexuales, al final todos buscamos lo mismo, ser felices. Noticias 22, Julio López. Bueno, estas son algunas de las opciones que puede encontrar usted en cartelera. También les recordamos que no deje de visitar la Cineteca Nacional. El pasado 16 comenzó la Muestra Internacional de Cine y está verdaderamente fantástica. Y la película de Lars von Trier, pues estaban agotados absolutamente los boletos desde el viernes hasta el miércoles. Así que los invitamos a que se aproximen a estas películas, pero que también tomen sus precauciones porque hay algunas que están verdaderamente agotadas. Y todas son fantásticas películas. Estaba por ahí Spike Lee, creo que todavía está, la nueva película de Spike Lee, la de Jean-Luc Godard, así que hay muchas cosas por visitar y no se pierda, busque una película de Colombia, es formidable. La de Lars von Trier es La Casa de Jack, que dicen que está extraordinaria. Con Matt Dillon. Tampoco encontré boletos, en efecto. Y aprovechen, al margen de esta muestra que nos comenta Wemansin, ya se estrenó también en la Cineteca Roma, de Alfonso Cuarón. Así es. Que también están agotados los boletos, es complicado. Decían por ahí que a veces en internet aparecían como agotados los lugares en las salas, pero sí que si íbamos de forma presencial a la taquilla, quizás habría posibilidad de encontrar algo. Y está arrasando, independientemente de que se va a estrenar en la plataforma Netflix, como hemos informado, ya por ahí las cadenas están haciendo ruido y levantando la mano. Cinépolis dijo, si me la pasa, la presentamos en todas las salas alrededor de la República. Hay unas características especiales que tiene, sobre todo
en cuanto a sonido, que son creo que 4 salas las que hay en el país donde Solamente tienen... con esas posibilidades. ¿Y por qué no está en salas? Bueno, tiene que ver con que Cuarón ha decidido que los ingresos en taquilla de las películas van directamente a ciertas organizaciones civiles. Lo que está buscando es que el ingreso de Roma vaya para muchas personas que necesitan recursos. Por ese motivo es que todavía está vislumbrándose si sí o no las grandes cadenas de exhibición van a decidir finalmente poner a Roma en la pantalla grande. Lo que es cierto es que Leonardo García Tsao, crítico de cine, que ha estado también trabajando en Canal 22 en muchos momentos, ha dicho que es una película para verse en pantalla grande, no necesariamente en la pantalla de un ordenador. Pues habrá que ver. Creo que en Guadalajara también va a haber por ahí algunas proyecciones. Bueno, pues estaremos pendientes. En la Cineteca ya está, hay que irnos a formar en este momento. Pero antes nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. ¿Te gusta Harry Potter, Rafael? Me gusta Harry Potter. Vamos a hablar de Harry Potter. Me gusta más Harry. Gracias por continuar en Noticias 22. Hay una propuesta muy interesante y ahorita en la pausa lo comentábamos en torno a un hito, a un ícono de la cultura mexicana, para bien o para mal, que es Frida Kahlo, y una obra de su autoría que se ha traducido a más de 15 idiomas. Así es. Bueno, y que tiene presencia en muchísimos países y se trata de un libro de cocina. Se trata de Hierba Santa y bueno, pues al respecto se vuelve a publicar. En 2009, Editorial Planeta publicó en México el libro Hierba Santa, escrito por Alexandra Sheyman. Casi 10 años después, la misma editorial reedita la versión definitiva de esta novela con un nuevo título, El libro secreto de Frida Kahlo, y el nombre real del autor, F.H. Hagenbeck. Fue una gran sorpresa, realmente pues nunca pensé que el libro fuera a traducirse a tantos idiomas, que me fuera a llevar a tantos lugares. Me da mucho gusto, es un libro que me da me deja muy buen sabor de boca, y que ahora, después de casi 10 años, regrese a México, ahora sí con mi nombre, ahora sí ya con la edición que como a mí me hubiera gustado que saliera. Siento yo que por fin estoy terminando algo que comencé y que había dejado inconcluso. Se ha dicho y escrito tanto sobre Frida Kahlo que se vuelve complicado reinventar al personaje. Lo que hace el autor es valerse justamente de esa figura idílica que se tiene de la pintora y la coloca en un contexto de realismo mágico. Realmente la Frida que yo retrato es como la de la cultura colectiva que tenemos, una Frida un poco más amable, más inocente que la que fue en la vida real. Porque a fin de cuentas el libro lo que trato de narrar es la historia de la relación de Frida con la muerte, la Catrina, y la relación y el trato que llegan. Más que la biografía es la historia de Frida cuando hace un trato con la muerte y cómo a través de ese trato va sobreviviendo hasta llegar al final. El libro secreto de Frida Kahlo también da cuenta de otra de sus pasiones, la gastronomía. Ahora el autor espera ansioso el estreno de Diablero, la serie que el próximo diciembre Netflix estrenará y que está basada en su libro El diablo me obligó. Que hayan escogido mi libro, la primera obra ficción, por así decirlo, de ficción, y con efectos especiales y con fantasía y con elementos paranormales para hacer una serie de televisión, se me hace algo maravilloso. Y lo que he visto hasta ahorita que está haciendo el director Cravioto es maravilloso, es visualmente increíble, como si fuera una gran producción de Hollywood. Yo creo que va a ser un gran éxito, está muy divertido, tiene mucho humor. Porque, ok, sí es de terror y tiene cosas paranormales, pero en México no podemos apartarnos del humor, ¿no? Está lleno de humor, de este humor negro, oscuro que tenemos en México. Creo que va a ser una gran obra. Noticias 22, Julio López. Bueno, retomando lo de Frida Kahlo, no tanto la propuesta que se va a llevar a la plataforma Amazon, vale la pena subrayar, en algún momento de la pieza dice que se idealiza la figura de Frida Kahlo, y yo creo que también es justo ponerla en el territorio terrenal, para no idealizar a un personaje más allá
de lo que en realidad es. Bueno, ahora como que le ha dado un poco la vuelta a la historia en torno al caso de Frida. Frida había pasado desapercibida por muchos años frente a la monumental obra de Diego Rivera. Ahora pareciera que estamos hablando como Diego, el esposo de Frida. Es interesante. Bueno, ya veremos cómo va transcurriendo el tiempo y los análisis que nos estará permitiendo hacer en torno a una figura, sí, por supuesto, seductora y fuerte, como lo es el caso de Frida Kahlo. ¿Y qué les parece si de Frida vamos con otro hito de nuestro tiempo que tiene que ver con la fantasía y con las ventas? Tú preguntabas, de libros. Karen, si me gustaba Harry Potter. Weyman es un asiduo lector de Harry Potter. Yo sí defiendo a Harry Potter. Digo, incluso no a Harold Bloom. Pero... así que así estoy en los dos extremos. Pero sí defiendo lo importante que fue para una generación, literariamente hablando, las obras de Rowling. Bueno, pues ahora llega a México porque su mundo mágico hechizará al público en el Auditorio Nacional. Los días 24 y 25 de noviembre, la Orquesta Internacional de las Artes musicalizará en vivo la tercera película de la saga del mago más famoso del mundo. John Williams is probably the foremost living composer of film music. Arguably the greatest composer of film music since films first came into existence. At this point, I think that he has scored, which is what we call it when a composer writes the score for a motion picture. I believe he's scored 8 of the 10 highest grossing and most popular motion pictures in history, including Indiana Jones, Star Wars, films of that nature. And so, and of course the first 3 Harry Potter films. John Williams really pulled out all the stops for this particular film, and it not only incorporates his own signature style, which is very, very unique to his artistic language, but you can hear elements of Stravinsky, you can hear elements of Shostakovich, who are concert composers, you can hear elements of big band music in this film. Somebody pointed out to me, which I didn't spot actually, that there are elements of Tchaikovsky as well. So you have everything from kind of big band music and jazz. It's virtuosic music for the orchestra. It is really music that is on the forward edge of what orchestras are expected to play. It's very virtuosic music. It demands the most from every player sitting in every chair. Well, when you hear John Williams' music, and when you're familiar with his music, there is a certain kind of personality to his music that is unique to him. And it's something that every great composer strives for. So in the concert world, we would say that Beethoven has his own particular unique voice, and Gustav Mahler has his own unique voice. Igor Stravinsky has his own unique voice. John Williams likewise has his own unique voice that sets him apart from other film composers who have their own voice. Bueno, es emocionante escuchar la música en vivo y bueno, cuando está uno frente al cine también es muy, muy, muy bello. Si les gusta esto, ahí tienen una posibilidad más para abrir su agenda. Y ahora vamos al Museo de la Ciudad de México, que nos muestra un panorama de la producción visual contemporánea de los últimos días para conocer a los finalistas del certamen de pintura, dibujo y gráfica Arte Lumen. Por segunda ocasión, se presenta una muestra de la producción visual contemporánea en el Museo de la Ciudad de México con la exposición Parámetro 03 que convocó Lumen. Para construir un concurso de arte de nivel avanzado que además otorga premios que no existen en el sistema del arte en México en los temas de artes plásticas y concursos. Estamos hablando de una bienal que otorga 3 premios, uno por cada categoría que mencionamos y que además realiza un ejercicio de coproducción con el museo, en este caso de la ciudad, por segunda ocasión, y logra construir una esfera pública para las artes visuales contemporáneas, poniendo en juego sus recursos y una nueva visión. El certamen busca mostrar la producción de artes plásticas en México. Los 59 trabajos finalistas
que se exhibirán hasta el 25 de noviembre, presentan diversas técnicas de pintura, gráfica y dibujo. Bueno, desde la primera edición nació como idea general lo que englobaba el sentido de la exposición, la palabra parámetro, porque precisamente lo que busca es ofrecer un parámetro de producción artística actual dentro de la pintura, el dibujo y la gráfica. Entonces se ha mantenido ese título para mantener esta congruencia de búsqueda a partir de la convocatoria y del proceso de selección. 59 obras de 56 artistas ofrecen una amplia diversidad de técnicas que van desde el óleo sobre tela, aerosol, acrílico, collage, tinta china sobre papel, lápiz, acuarela, carbón, monotipo, litografía, xilografía y dibujo, entre otras. Sí, de hecho el guión museográfico, la forma en que las obras fueron dispuestas en salas, intercala las categorías para crear analogías, diálogos, tensiones, no necesariamente parentescos tal cual, sino crear a veces por disarmonía un diálogo. Decidimos presentarlo así para que se advierta la presencia de tendencias como muy representativas de la escena artística en México, pero también para que se notara una pluralidad. Digamos que el concepto de selección de las obras participantes genera diálogos, pero también genera disensos estéticos o discursivos. La articulación de la exposición responde a similitudes temáticas y enfoques en narrativas sobre la vida y la realidad inconsistente, muchas de ellas en torno a la violencia. Parámetro 03, resultado de la Bienal Arte Lumen en su tercera edición, se exhibe en 6 salas del Museo de la Ciudad de México hasta el 25 de noviembre. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, llegamos al final y nos vamos a ir con música, Rafael. Tenemos algo preparado, ¿verdad? Así es, a 117 años del natalicio de Joaquín Rodrigo, uno de los más importantes guitarristas y compositores españoles. Los vamos a dejar con un recuerdo del mismo y una interpretación de una guitarrista eslovena que lo hace extraordinario. Y bueno, Joaquín Rodrigo tiene unas cosas maravillosas. Casi todo el mundo se acuerda de 2 o 3 temas, pero tiene una obra súper vasta, ¿no? Pues ahí está la invitación Un a día escucharlo. como hoy estaría cumpliendo 172 años. Hasta aquí la información. Gracias, Rafael, Karen. nos Gracias, despedimos. buen Gracias. viaje. Muchas gracias. Nos vemos mañana desde Guadalajara. Nos vemos, ahí nos enlazamos el día de mañana. Muy buenas noches.